Muchas gracias. En nombre de Dios y de la Patria damos inicio a la Comisión de Seguridad de hoy miércoles 15 de mayo para tratar el proyecto del Ministerio de Seguridad Pública. Muchas gracias. Sí. Le voy a solicitar al señor secretario. A ver, tenemos invitada a la ministra del Interior que está acá en el edificio. Yo estuve conversando con ella hace algunos minutos. Viene en camino. Mientras tanto, vamos a aprovechar de dar lectura a la cuenta, por favor. El gobierno ha hecho presente la urgencia en carácter de suma para el despacho el día de hoy, para el despacho del proyecto de ley precisamente que está en tabla en la sesión de hoy, que es el que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Igualmente ha hecho presente la misma urgencia suma para el despacho del proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica, respecto del cual, como ustedes saben, está corriendo un plazo para presentar indicaciones que vence la próxima semana, el miércoles 22. Eso es todo, presidente. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Damos la bienvenida a la ministra del Interior. Ya habíamos anunciado que estaba en el edificio. Muy buenas tardes, ministra. De lejito no va, de lejito no va. Para evitar el contagio. Buenas tardes. Bueno, como ustedes ven, estimados colegas, tenemos una semana, quiero hacer un resumen muy sucinto de nuestras tareas. La próxima semana, que es semana regional, vamos a estar igualmente activos como Comisión de Seguridad, por cuanto nuestros asesores legislativos que conforman la mesa técnica deben ser parte de la mesa técnica de la Comisión Mixta por Reincidencia. Quiero recordar, y aquí quiero pedirle la colaboración a los colegas, que el día de ayer, pese a haber tenido de las 8 discrepancias entre las dos cámaras, 5 en acuerdo y se suponía resuelto y que podíamos despachar fácilmente, al final, y debo decirlo con mucha franqueza, no todos los asesores legislativos participaron, y por lo tanto nos encontramos en la comisión con las discrepancias que podrían haber sido conversadas y resueltas mucho antes y por lo tanto en vez de haber avanzado a más de la mitad de lo que teníamos que resolver ni siquiera logramos terminar el punto 1. Yo dejé que esto ocurriera sencillamente para que definitivamente podamos enmendar este mecanismo, digamos, en términos de cumplir los acuerdos. Y los acuerdos son que los asesores legislativos trabajen con nosotros y entre ellos, ojalá con la participación del Ejecutivo directamente y con alguna institucionalidad que particularmente interese. Y en ese caso se acordó convidar tanto al Ministerio Público para resolver dos materias con ellos, como a la Defensoría también, que pidió ser escuchada en esa instancia. Y así lo acordamos. Entonces, bueno, yo quiero solamente para que se sepa bien y actuemos en consecuencia, la próxima semana los asesores van a estar tanto por reincidencia con la mixta, van a estar siendo convocados por este proyecto, por el proyecto Seguridad Pública, ya voy a explicar por qué, pero además de eso, el 22, que es miércoles, ¿no? Sí. El 22 se termina el plazo para recibir las indicaciones del proyecto de subsistema de inteligencia económico. Recordemos que tenemos un acuerdo con Hacienda a fin de que el Ministerio tenía que hacer algunos ajustes a las indicaciones que habían terminado de presentar en marzo y que las
los demás asuntos que habían sido conversados pudieran ser resueltos, incluyendo alguna sugerencia parlamentaria, hasta el miércoles 22. De tal manera que a la vuelta de la semana regional ya podamos empezar a ver. ¿Qué vamos a tener a la vuelta en la regional? 3 proyectos. 3 proyectos en paralelo que tenemos que sacar cuanto antes. Ya tenemos el timing resuelto para despachar reincidencia. El lunes 27, martes 28 y miércoles 29 ya estamos convocados para finalizar reincidencia. Lunes a las 11:30 o a las 15. 11:30. Lunes a las 11:30, sí, por acuerdo con la Cámara. Martes a las 11 de la mañana y el miércoles a las 15. Esos son los 3 horarios para reincidencia. Estamos pensando convocar para el día miércoles 28, 29 para ver una primera aproximación que pudiese ocurrir del Ministerio de Seguridad Pública, y es lo que queríamos conversar con la ministra. ¿Por qué? Porque de lo que hemos estado revisando en los últimos minutos es que entendemos que, a ver, lo quiero decir con amabilidad, pero los cambios que ocurrieron en la Cámara de Diputados dejaron un proyecto bastante coherente, como salió del Senado, convertido en una propuesta institucional que tiene problemas, que tiene instancias que no conversan entre sí. Hay algunos capítulos que desaparecieron, hay otros que fueron sustituidos de una manera que no conversa bien con el resto. De tal manera entonces que yo quiero proponerle a la ministra, y va a ser muy importante su exposición, que pudiésemos revisar de todas estas enmiendas qué es lo que definitivamente sirve por sí misma, y de tal manera que esas las podamos dar por recibidas y aprobadas, pero hacer la lista rápido de aquellas cosas que hay que rechazar, aquellas cosas que tenemos que modificar, o aquellos vacíos que quedan producto de todo este trámite y que hay que crear, ¿no? Que nunca estuvieron, pero probablemente que haya que crear, y eso lo podemos hacer en mixta. Entonces, en ese escenario, creo que va a ser importante que en la próxima semana, ya lo conversé con don Julián recién, los asesores legislativos puedan reunirse esta semana para tener una primera visión general. Ojalá lo puedan hacer también con los asesores legislativos del Ministerio, para tamizar. En un primer tamizaje, lo que sirve, y lo dejamos bien clarito al lado, y lo que no sirve, independientemente de sus causas, razones, ¿no? Y lo que falta sería un tercer paquete de cosas para que lo podamos empezar a trabajar entonces a partir de ese miércoles de la semana a la vuelta electoral, que es miércoles 29, si no me equivoco. ¿Ya? Esa es más o menos la idea general, ministra, para que usted vea que estamos ya, desde una convocatoria a la semana llevamos en 4, y probablemente tengamos, no sé si 5, porque la verdad es que también nos faltan salas, en fin, Julián tiene otros temas, cada uno de nosotros tiene otras comisiones, entonces cuesta mucho ensamblar los espacios, porque entonces ahí se nos viene el proyecto de inteligencia económica, que yo espero que también podamos avanzar rápido en ello. Sin más, queridos colegas, quiero pedirle su colaboración entonces, en tu caso, Kenneth, o senador Priu, para darle la formalidad del caso, quiero pedirle que transmita al senador Asantón que, bueno, los demás somos todos titulares, para que estén nuestros asesores disponibles. Yo sé que Ronald siempre está disponible y por lo tanto no tiene inconveniente en eso. Muy bien, sin más, le ofrezco la palabra a la señora ministra del Interior. Muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente, este trámite en que estamos en este proyecto es muy importante porque estamos en las fases finales y son las últimas oportunidades que tenemos de hacer ajustes, mejoramientos en el proyecto, considerando que el grueso de este proyecto está aprobado ya por ambas cámaras. Hay una serie de aportes que hizo la Cámara de Diputados que desde el juicio del Ejecutivo, al menos, le significan un fortalecimiento al proyecto, pero hay una serie de materias donde hubo incongruencias o hubo supresiones de cosas que venían del Senado que hay que revisar. Entonces, yo quisiera hacer una breve presentación para poner al día a la comisión más o menos de lo que viene de nuevo, que se agregó, y lo que genera problemas que hay que discutir qué hacer en esos casos. Voy a partir por hacer una ayuda a memoria para
¿No está esto respondiendo a mis órdenes? No, ¿y dónde están? Que voy a partir por el final. Recordarles cómo es la estructura de esto. Este es el Ministerio de Seguridad, como quedó en la Cámara, y nosotros creemos que en lo grueso esta estructura está bien. El problema es que adentro de algunas de esas casillas hay varios ruidos, pero las casillas, digamos, están donde deben estar. Está el Ministerio de Seguridad, ligado al gabinete del ministro, está esta unidad de análisis estratégico y análisis de información. Hay dos subsecretarías, Subsecretaría de Seguridad Pública y Subsecretaría de Prevención del Delito. Su composición y sus funciones quedaron en los mismos términos gruesos que estaban en el Senado, pero a nivel regional hay cambios. Primero porque la Cámara de Diputados prefirió volver a la nomenclatura de Seremi y no la de comisionado que se había ideado en esta comisión. Principalmente para hacer referencia a estructuras que ya existen y que son las que tienen los ministerios en general. Pero a eso se sumó una innovación que es la creación de un departamento provincial de seguridad pública. Esto fue un análisis que se hizo al descubrir que al pasar la seguridad desde los delegados al Ministerio de Seguridad y a los Seremi respectivos, quedaba un vacío en el nivel provincial que hoy día está en manos de los delegados provinciales. Y cuando uno se imagina, por ejemplo, en regiones como esta, la atención de los temas de seguridad hacia la provincia interior de, por ejemplo, San Felipe, y se imagina que eso va a estar a cargo de un Seremi que va a estar alojado aquí en Valparaíso, se da cuenta que habría una dificultad si no hay una estructura a nivel provincial que esté más cerca del territorio, que esté encima de las temáticas de seguridad que se producen en ese sector. Entonces, a nivel de la Cámara de Diputados se acordó establecer este, digamos, nuevo nivel del Ministerio de Seguridad, que son estos departamentos provinciales de seguridad pública. Los organismos dependientes siguen siendo Carabineros y la PDI. A nivel del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior quedó, como digamos estaba también previsto acá, con su Subsecretaría del Interior y su Subsecretaría de Desarrollo Regional. Las tareas, digamos, son las mismas que estaban previstas acá, sin embargo, quedó planteada una propuesta que se aprobó en la dimensión SECPRES, pero no se aprobó en la dimensión interior. Ahí tenemos una incongruencia ya, que es el traspaso de la unidad de estudios de SECPRES. Se suprimió en SECPRES, pero no se aprobó en Interior. ¿Es así? A nivel ministerial, efectivamente. A nivel ministerial no se aprobó solo a nivel de subsecretaría. Entonces ahí tenemos una cosa rara que quedó. Los servicios dependientes son los mismos que estaban previstos, SENAPRED, Servicio de Migraciones, Senda y ANI. Además está la unidad de coordinación interministerial que queda dentro de la Subsecretaría del Interior y que hasta hoy está alojada en SECPRES. Esto quedó mencionado en la Subsecretaría del Interior y no en el Ministerio, pero se suprimió en SECPRES. Entonces quedó volando, quedó sin ministerio. Estas son algunas de las dificultades que tenemos que después vamos a ver en más detalle. Recordando cómo es la estructura de ambos ministerios a nivel regional. Está el Ministerio del Interior, está el delegado presidencial, que es el jefe del gabinete regional, que preside el gabinete regional y que instruye excepcionalmente al Seremi el auxilio de la fuerza pública. Quiero explicar esto porque esto fue motivo de mucho debate en la comisión. El control, el mando de la fuerza pública está en el Seremi, en el diseño original del proyecto. Sin embargo, claro, pero que se pasó a llamar Seremi en la Cámara. Sin embargo, cuando hay materias que se refieren a la seguridad interior del Estado, digamos, la tuición de esa ley va a seguir en manos del Ministerio del Interior. Y cuando los problemas de seguridad alcanzan esa escala, se considera que es importante que el delegado pueda tomar alguna medida, no directamente sobre las fuerzas policiales, porque las fuerzas policiales deben tener solo un mando, pero sí respecto del Seremi, que tiene el mando de las fuerzas policiales. Entonces se dejó esta competencia extraordinaria. Y además se discutió y no se aprobó un rol mucho más preponderante de los delegados en el nombramiento de los Seremis en general, todos los Seremis. Después, si hay interés en el tema, presidente, se los puede explicar en más detalle. Eso en todo caso no quedó aprobado.
En lo que se refiere al Ministerio de Seguridad, está el Ministerio, está el Ceremi de Seguridad, que tiene a su cargo la política de seguridad en la región y tiene el mando de las policías en la región, y después está el Director Provincial de Seguridad, que ejecuta la política en la provincia y tiene el mando de las policías en la provincia, nombrado por el Ceremi, lo nombra directamente el Ceremi. Esto es una manera también como de empoderarlo. No voy a ir a la última porque es muy redundante y voy a ir ahora sí al texto. Sí, sí. Sí, se lo dije porque son cosas que no se aprobaron. A ver, ¿qué cosas se incorporan como nuevas funciones del Ministerio de Seguridad que no estaban contempladas originalmente en el Senado? Elabora una estrategia nacional contra el terrorismo. Diseña políticas relativas a la administración de los bienes decomisados. Desarrolla y produce estudios, evaluaciones y análisis estratégicos que favorezcan el diseño e implementación de políticas públicas basadas en evidencia. Sanciona en conjunto con el Ministerio de Defensa el Plan Anual de Fiscalización de Armas de Fuego. Requiere informes y antecedentes a entidades privadas. Vela por la coherencia de planes y programas relacionados con la prevención del delito. Elabora un diagnóstico de indicadores de seguridad pública y prevención del delito y promueve su incorporación en la planificación y evaluación de metas institucionales de los órganos de administración del Estado, distintos órganos, no solo el propio ministerio. Promueve, incentiva y facilita el manejo interoperable de la información, especialmente entre las fuerzas de orden y seguridad pública, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y colabora con autoridades regionales, comunales y les presta asesoría. Estos son como aportes de la Cámara de Diputados. Sí, continuando con esos aportes, convoca a los altos mandos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para requerir información y coordinar acciones estratégicas. Emite certificados de pertinencia como parte de la función de control presupuestario, financiero y de mérito. Esto es un aporte muy importante porque las fuerzas policiales recogen financiamiento no solo del presupuesto del gobierno central. A veces reciben presupuestos de donaciones, reciben presupuestos de los gobiernos regionales, y lo que se establece aquí es que cada vez que las fuerzas policiales piden presupuesto a terceras partes, deben hacerlo sobre la base de un certificado de pertinencia que les entrega el Ministerio de Seguridad. De esa manera aseguramos que cualquier recurso que llegue a las policías va a llegar dentro de una coherencia de un plan, de una misma línea, por ejemplo, tecnológica, o que están, asegurados los requisitos que implica esa inversión. Por ejemplo, si uno va a recibir recursos para comprar un helicóptero, está asegurado que va a haber un piloto para el helicóptero, que va a haber benzina para el helicóptero. Porque ¿de qué sirve que te financie un helicóptero si después no están los recursos para operar el helicóptero? Aprueba la disposición de medios humanos y materiales de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, gestionan los asuntos y procesos administrativos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Estos son la mayoría adecuaciones, no a la anterior, son adecuaciones de textos que venían del Senado. No es que son totalmente nuevos, sino que tuvieron cambios en su redacción. Ninguna de estas cosas nos parece problemática. Siempre todo es discutible, uno puede gustarle más una redacción u otra, pero aquí no hay ningún drama, por decirlo así. Segundo, porque todo esto son las nuevas funciones y atribuciones del Ministerio de Seguridad o los cambios en la redacción de las que venían previstas en el Senado. El segundo tema es que se cambia la ubicación del artículo relativo al sistema de seguridad pública y se redacta de forma habilitante para entregar distintas herramientas de trabajo al Ministerio. Voy a explicar esto primero. En el texto que salió del Senado se creaba el Ministerio y el segundo artículo creaba el sistema de seguridad pública. Y detallaba cómo funcionaba, quiénes lo componían, cuáles eran las relaciones que había en su interior, con mucha, profundidad, cuando todavía no se desarrollaba en detalle cómo iba a funcionar el ministerio. En la Cámara se decidió cambiar este orden. Primero poner los artículos que se refieren a las funciones básicas del ministerio y después poner el sistema, porque si no daba la impresión al leer la ley de que el ministerio, todo lo que hacía el ministerio lo hacía a través del sistema. Y la verdad es que el ministerio, en primer lugar, es un ministerio sectorial, que tiene el control de las policías, que desarrolla las políticas de prevención y que tiene su propio ámbito de acción. Y en segundo lugar, es un ministerio que está a cargo de coordinar el funcionamiento del sistema de seguridad pública, donde participan también otros organismos. Entonces, en el orden, esto cambió. En la redacción se simplificó, pero el espíritu del sistema
sigue siendo el mismo, la lógica es la misma, la estructura, digamos, del texto tuvo un cambio. Se detallan las funciones y atribuciones de las subsecretarías. En el caso de seguridad pública, las relativas a las políticas y estrategias nacionales para prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, narcotráfico y conductas terroristas. El control y supervisión de las fuerzas de orden y seguridad pública. Solicitar información a cualquier órgano de la administración. Cooperar con el Ministerio Público. Velar por la seguridad y el orden público. Administrar y desarrollar sistemas de tratamiento de datos. Eso, la Subsecretaría de Seguridad Pública. La de Prevención del Delito. Definición de prevención, medidas de anticipación, reconocimiento y evaluación de factores de riesgo de comisión de delitos. Establecer instancias de coordinación y de cooperación público-privada. Diseñar políticas de innovación tecnológica. En cuarto lugar, se desarrollan las funciones y atribuciones de acceso y tratamiento de datos, documentos y otros antecedentes en diversas partes del proyecto. Esto le puso mucha atención a la Cámara de Diputados porque todos estos temas de tratamiento de datos tienen que ver con los temas de privacidad, temas sensibles, entonces se le acomodó la redacción de manera de tener todos estos cuidados, salvaguardas y consideración de que hay otras normas involucradas. Estableció la unidad estratégica. Aquí en nuestro artículo está la unidad. ¿Se puede decir que está ahora en el organigrama del Ministerio de Seguridad? Ya. Uno de los artículos es la Ya. estrategia. Quinto, la descentralización del Ministerio en secretarías regionales ministeriales y departamentos provinciales de seguridad. Aquí empiezan los problemas, porque primero no se aprueban las facultades de los CEREMI ni los requisitos para su nombramiento, como sí se hace con los departamentos provinciales. Entonces, las facultades del CEREMI de tener, por ejemplo, el mando y el control de la Fuerza de Seguridad Pública no está. Sus requisitos tampoco, pero sí está el CEREMI. ¿No? Y nadie sabe qué requisitos tiene, etcétera. Se crean los departamentos provinciales, que ya expliqué previamente, así que no voy a profundizar. En el Ministerio del Interior, aquí también hay problemas. Se incorpora la función de coordinación en materia de reconstrucción como función general. Una ley que tendrá que dictarse va a detallar cómo esto va a funcionar. Hoy día la reconstrucción no tiene una entidad que aloje esta responsabilidad en el Estado. Entonces, ¿qué pasa hoy día con la reconstrucción? Cada gobierno nombra un encargado de reconstrucción, termina la tarea, se deshace el equipo, no queda ningún aprendizaje institucional, no quedan expertos, no quedan modelos de trabajo, cada vez hay que partir de cero. Entonces, la idea es que el ministerio responsable de los temas de reconstrucción sea el Ministerio del Interior. Y después en una ley futura detallaremos cómo esto funciona. De hecho, se dejó una norma transitoria para que en el intertanto el presidente pueda nombrar delegados y hacer lo que quiera, pero la responsabilidad institucional de alojar esto y de ir generando un digamos, conocimiento institucional va a estar en el Ministerio del Interior. Se incorporan nuevas funciones para el Ministerio, que son efectuar estudios y análisis, supervigilar al organismo encargado de la Auditoría Interna General del Gobierno, coordinar respuesta frente a conflictos sociales, cosa que hoy día hace, pero no está explicitada en la ley, prestar soporte administrativo al otorgamiento de pensiones de gracia, que también es una cosa que la ley mandata y no estaba explícita en la definición del Ministerio. Coordinarse con la Junta y los cuerpos de bomberos. Se rechaza, en cambio, la propuesta de incorporar la coordinación política del gabinete ministerial, que venía desde el Senado. Esto venía del Senado y la Cámara lo rechazó. Y el seguimiento programático, que es una propuesta que se agregó en la Cámara y que se rechazó. Sin embargo, las unidades se eliminaron en SECPRES. Y sí, esta facultad se dejó a nivel de subsecretaría, entonces está bien raro eso. Se aprueba la estructura orgánica funcional del Ministerio, que es la ministra, la Subsecretaría de Interior, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, los delegados presidenciales regionales y los provinciales. Se establecen funciones para la ministra o ministro del Interior, como proponer reformas, requerir informes a los demás ministros, pero se rechaza la propuesta de establecer que es el jefe de gabinete ministerial. De explicitar la jefatura de gabinete, se rechazó. Se aprueban adecuaciones a la Subsecretaría del Interior que incluyen el seguimiento programático y reconstrucción. Entonces eso quedó ahí, seguimiento programático, pero no quedó en el Ministerio. Quedó solo la Subsecretaría. En el artículo 3º, que se refiere al decreto ley 7.912, se modifica este decreto para dar facultades de querella al Ministerio de Seguridad en todos los delitos, excepto lo relativo a la ley interior de seguridad interior del Estado, que seguirán radicadas en el Ministerio del Interior. O sea, todo lo que es querellarse pasa a seguridad, salvo
estas materias. En el artículo 5 del DFL 1, que fija el texto de la ley 19.175 orgánica constitucional sobre gobierno regional, no se aprueban las adecuaciones a facultades de los delegados presidenciales regionales para dar coherencia tanto respecto a los seremis de seguridad como a nivel provincial. ¿Y esto qué significa? Que los delegados mantienen el mando de las policías y la posibilidad de pedir auxilio a las policías. Entonces, la facultad de pedir auxilio a la policía está en los delegados, no está en los seremis, pero sí está en los provinciales y en el ministerio. Es una cosa que no anda. Sí, sí. Entonces, ahí hay un problema, digamos, de los problemas que hay en este proyecto, este quizás es el más grueso, ¿no? Porque estamos con un mando confuso de las fuerzas de orden y eso es un problema mayor. Se establece que el delegado presidencial provincial podrá instruir al director provincial de seguridad para requerir auxilio de la fuerza pública en casos de afectación de la seguridad interior. No se aprueba, en cambio, la misma facultad del delegado regional respecto al Seremi de Seguridad. Entonces, puede el delegado provincial respecto del departamento, ¿cómo se llama? Director del departamento provincial, pero no puede el Seremi, o sea, el delegado respecto al Seremi. ¿Me explico? O sea, la facultad quedó a nivel provincial y no a nivel regional. Ahí también hay otra coherencia. No se aprueba la modificación al sistema de nombramiento de Seremi. La propuesta del Ejecutivo es que en este nuevo rol del delegado regional, que ya no va a tener la seguridad y que puede quedar muy debilitado, se hiciera un ajuste al sistema general de nombramiento de Seremis, no de seguridad, sino todos los Seremis, para darle un rol más gravitante en esos nombramientos al delegado. Si quieren, después les puedo explicar, para no distraer ahora, en qué consistía esa propuesta, pero no se aprobó. El problema de que no se haya aprobado es que los delegados se mantienen, pero su rol esencial, que ya no es manejar la seguridad, sino ser el jefe político del gabinete regional, no tiene herramientas para llevarse adelante. Entonces es una cosa que en teoría es su rol, pero en la práctica es difícil que lo pueda ejecutar si no le damos algunos instrumentos para que eso sea efectivo. Y después en la ley 18.993 que crea la SECPRES se adecúan varios artículos para hacer posible el traspaso de ciertas funciones al Ministerio del Interior. ¿Cuáles funciones? La coordinación programática, estudios y la cosa de auditorías. Correcto. Sin embargo, no se aprueba el ejercicio de estas atribuciones en el Ministerio del Interior, aunque sí a nivel de subsecretarías. Hay enredo. En el artículo 9, 10 y 11 se modifican leyes para adecuar la función de reconstrucción en interior y deducir querellas por parte del Ministerio de Seguridad. Estos son transitorias. Después se hacen precisiones. Estos son precisiones puras adecuatorias que no tienen mayor interés. Y esto es todo. Entonces, nosotros consideramos, presidente, que si bien en lo grueso la estructura del Ministerio de Seguridad está armada y hay una, digamos, cuantitativamente hay una, lo más importante y la mayor cantidad de artículos de este proyecto está aprobado por ambas cámaras o complementado de manera armoniosa por ambas cámaras, hay varios nudos que es importante desatar, que yo los resumiría en 4 materias. Una, los consejos nacionales de seguridad, que estaban creados por ley hasta hoy, antes del Ministerio, existen hoy por ley y que en el texto que quedó en la Cámara no se sacaron del nivel legal y quedaron a atribución de cada gobierno si los crea o no los crea. Es un camino posible, pero es una decisión que hay que tomar. No es baladí, es deshacer una cosa que hoy día existe, de rango legal. Segundo, quedó también un poco resuelto la creación de este sistema de protección ciudadana, porque la ambición que había en el Senado es tener un sistema de responsabilidad del Ministerio de Seguridad que integrara los distintos sistemas de emergencia, las policías, bomberos, los sistemas de emergencia de salud, y los organizara en una gestión más orgánica que maximizara los recursos y que asegurara una atención oportuna. Eso se eliminó en la Cámara y solo quedó la responsabilidad del Ministerio de Seguridad de manejar o coordinar los sistemas de teleprotección, que son muy importantes, pero es una cosa más acotada. Esas son 2 materias en las cuales habría que decidir si se deja
lo resuelto en la Cámara o se trata de, digamos, hacer alguna modificación. Y los dos problemas gruesos, donde hay realmente incongruencias institucionales, se refieren a la dimensión regional del Ministerio de Seguridad y su impacto en los delegados también, y las condiciones en que queda el Ministerio del Interior post salida de las materias de seguridad. Ahí no hubo en la Cámara un acuerdo para un cierto modelo. Se cayeron algunos artículos, unas cosas quedaron, otras no, pero no se diseñó una fórmula, digamos, de cómo sería eso funcionando, y eso es indispensable corregirlo, porque si no vamos a quedar con una institucionalidad trunca. En el Ejecutivo nos parece que, si bien esto lo tiene que votar la sala, pero sería un gran aporte que lográramos en esta comisión avanzar lo más posible en un acuerdo de qué cosas sería recomendable rechazar y cuáles no, para en una mixta tratar de mejorar lo que está pendiente, y estamos totalmente dispuestos a trabajar en estos días antes de la citación que se provoque para tratar de acordarlo y traerlo para acá, digamos, con el mayor acuerdo que se pueda alcanzar. Muchas gracias. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra del Interior y Seguridad Pública por lo pronto, esperando podamos separar los ministerios. Yo en esto quiero señalar, señor presidente, que vengo trabajando hace muchos años, específicamente el día jueves 2 de enero del 2020. Ese fue el día que le presenté al presidente Piñera la separación de los dos ministerios. No se convencía, si era alguien difícil de convencer para crear un ministerio era el presidente Piñera. Entonces me decía, estás loco, ¿cómo le vas a ir a pedir esto si esto no va a resultar? Bueno, resultó, lo logramos convencer con argumentos, y yo creo que esto es lo más importante. Este es un proyecto de Estado que trasciende un gobierno de turno y que va a quedar para siempre. Necesitamos un Ministerio del Interior empoderado, que sea un primo inter pares, que no solo firme los decretos del resto de los colegas, sino que tenga esa conducción política, que es muy importante y hay que darle la herramienta. Se despejó, como parte de este proceso de la Secretaría General de la Presidencia, todo lo que es el tema digital. La División de Gobierno Digital ya la sacamos por ley, y es un antecedente no menor para entender que este proceso se inició ya con eso, dejando a la SECPRES en lo que tiene que estar, en la coordinación legislativa. Y obviamente toda la coordinación ministerial, que es lo que se señala, es fundamental. O sea, lo primero, y esto es una propuesta, es pensar bien cómo tiene que quedar Interior. Porque Interior tiene que ser el ministerio que dé las soluciones políticas, porque muchos de los problemas algunas veces que se generan en los otros lados porque no se han resuelto políticamente las soluciones. Entonces, si bien este es un proyecto para separar un ministerio, tenemos que entender que lo más importante es dejar robustecido a Interior con todos los elementos. Entonces yo diría, si tenemos que partir, dejar muy bien a Interior. Después, en seguridad pública, algo que yo lamento que las diputadas y diputados no hayan querido entender es la importancia de trabajar con sistemas 24/7. Hoy lo que nos proponen son puras organizaciones administrativas, presidente. O sea, estamos hablando de lo que queramos llamar, pero no hay ninguna organización en donde las personas estén convocadas para hacerse cargo de los problemas de la ciudadanía. La ciudadanía tiene un problema, llama, y alguien que lo ayude. De ahí parte contando el tiempo. No tenemos ese sistema. No sacamos nada con estar viendo las cámaras si no podemos hacer nada. Y esa capacidad de respuesta del Estado, de todo el Estado. Entonces ahí es donde se ve la bajada del Estado en el territorio, en la región y en la provincia. ¿Y por qué digo la provincia? Porque es como el alcalde mayor. O sea, muchos de los problemas se resuelven con una mejor gestión entre las comunas. No le pidamos a los gobiernos comunales que hagan esfuerzos que no son capaces de hacerlo. Entonces tenemos que tener eso. Y esto tiene que conversar con algo que Interior ya ha definido, que son las emergencias. Las emergencias, los COGRID, que ya los tenemos armados, tienen que tener edificios 24/7 y ojalá esté todo ahí. No tener que generar instancias distintas, lugares distintos. Ecuador, un país que tiene ejemplo, integró varias cosas. El número único, el ECU 911, pero con centros en regiones para poder hacerse cargo y saber qué es lo que está ocurriendo. Las posiciones GPS de dónde están todos los primeros respondedores, en inglés se llaman los first responders, pero son todos los que pueden concurrir, desde los servicios de utilidad pública, que son empresas privadas que tienen que resolverle problemas a las personas que afectan la seguridad, porque si se corta la luz vamos a tener un problema en donde pueden aumentar inmediatamente los índices de violencia en el lugar. O sea, juntar esos elementos. Saber en qué posición está cada carro, GPS, qué está haciendo, la frecuencia, el movimiento, los tiempos de demora.
Todo eso es parte de un sistema que tiene que funcionar con las tecnologías actuales. Tiene que funcionar, como hemos dicho, con interoperabilidad. Si somos capaces entonces, señor presidente, de darle una estructura más operativa 24/7, y esto es un tema de planta, tener un centro 24/7 son 3 turnos, quizás 4 de personas que tienen que estar dando esa capacidad, porque la primera pregunta, ministra, es ¿qué define usted como mando de las policías? Porque usted habló a nivel regional, va a mandar la policía. Bueno, no tenemos una policía regional. Y después dijo a nivel provincial va a mandar a la policía. Bueno, no, tampoco tenemos policías provinciales. Entonces, cuando hay muchos mandando, la gente se puede confundir. Entonces, para entender las cadenas de mando y cómo podríamos llevar esta orgánica administrativa de papel, de horas que entiendo, estatuto administrativo, a las 5 de la tarde se cierra. Bueno, ¿cómo lo hacemos para que tengamos permanentemente esa conducción política que se espera para reaccionar con todo lo que el Estado tiene cuando ocurren las situaciones que no queremos que ocurran? Sean estas emergencias o sean estas situaciones graves de delitos que se estén cometiendo, que hoy, como ya importamos crimen organizado, se ven más frecuentes. Lo segundo es cómo conversa esta nueva orgánica con lo que se está viendo en la Cámara de Diputados, que es básicamente la nueva agencia de inteligencia. ¿Cuál va a ser el rol, cómo se van a relacionar estos dos organismos para poder actuar de forma coordinada y obtener efectos distintos a los que tenemos ahora? Porque debemos recordar que se va a crear una nueva organización con capacidades y eso no debemos duplicarlo o replicarlo. O sea, ¿cómo lo vamos a manejar? Y finalmente, un tema no menor, y usted lo señaló, todo esto de generar compras desde nivel comunal, nivel regional, nivel nacional, la empresa, genera un problema gigantesco. El tema logístico, las líneas, mantenimiento de vehículos, el tema de los combustibles que usted señalaba. ¿Cómo se pretende resolver de tal manera de poder tener coherencia, de tal forma que exista, si es necesario, puede ser hasta un mecanismo de financiamiento con compras bastante rápidas? ¿Y por qué lo digo? Porque en seguridad no podemos estar con los tiempos de demora que tenemos ahora. Si no usamos los recursos que tenemos para enfrentar rápidamente, cuando se requiere algo tecnológico o algo material, procesos distintos, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. O sea, ¿cómo en esta ley podemos generar una forma de adquirir las capacidades que se requieren en tiempos más breves? Esas serían las 3 preguntas. Gracias, presidente. Gracias, senador Piu. Bueno, vamos a necesitar una sesión especial para contestarle todas las preguntas al senador. Está muy bien. Senador Durana. Gracias, presidente, señora ministra. A todo lo planteado por el senador Piu, yo creo que ahora desde el punto de vista más operativo, desde el punto de vista regional, es cómo van a convivir 3 autoridades que cada uno tiene un poder en cada región. Los gobernadores regionales, los delegados presidenciales y la figura de comisionado, CENEMI, o como resulte llamarse, encargado de la seguridad pública. Entendiendo de que la seguridad pública es finalmente el tema principal que hoy día recoge la ciudadanía y en donde tenemos una autoridad que es el que cuenta con los recursos, un delegado presidencial que es obviamente el coordinador político, pero que quitándole la seguridad y no entregándole nuevas facultades, obviamente que va a ser una persona de escaso poder, y un CENEMI que, mirado desde la perspectiva de igualdad de CENEMIs, obviamente, claro, va a tener un empoderamiento desde el punto de vista policial, y me imagino que de él dependerá el día de mañana el coordinador de prevención del delito. Pero para regiones como las del norte, que estamos en la media en número de habitantes, la verdad que yo no veo una relación fácil con delegaciones provinciales que están en las zonas del altiplano, en donde existe la coordinación no solo en relación al crimen organizado, sino que también a la migración irregular. Entonces, yo siento que más allá de los 4 puntos que usted muy bien ha detallado, no existe una descripción de cargo que permita francamente poder sentir de que este ministerio va a ser la solución
al menos de los problemas que la gente trata de identificar en este nuevo Ministerio de Seguridad Pública, señora ministra. Gracias, presidente. Senadora Bodanovich. Gracias, presidente. Muy brevemente, saludar a la ministra, a sus asesores, agradecer la exposición y, bueno, la preocupación yo creo que transmite la ministra es muy válida porque este Ministerio del Interior que queda con facultades poco claras, con un rol que en los hechos hoy día y históricamente ha tenido el ministro o la ministra del Interior, que es el de ser el jefe del gabinete, entendiendo por tal la persona que hace esa coordinación, que es el primus inter pares, y que al parecer en esta ley no se quiere expresar de esa manera, dejando un ministerio que no es aplicable el término a la ministra, pero es crear un ministro, un eunuco. ¿Ah? La verdad es que no se entiende cuál sería finalmente el rol del ministro del Interior más allá de las emergencias, de la reconstrucción y estar siendo como depositario de temas que son anexos en otros ministerios y que finalmente van a quedar acá. Lo digo por la SECPRES y no porque sean temas menores, sino porque realmente el rol que ha ejercido históricamente el ministro del Interior, más allá de la seguridad pública, es el del gobierno interior y es el de la seguridad pública desde que así se llama el ministerio en forma separada, con una subsecretaría también dedicada a aquello. Entonces, creo que esta debe ser la principal preocupación de la Comisión, en dejar un Ministerio del Interior sólido, conjuntamente con este Ministerio de Seguridad que tiene esta problemática en las comunas, en las regiones, perdón. Y respecto de las funciones del delegado, también creo que se requiere una visión de esta orgánica, que claro, ya hoy día es compleja entre el rol de gobernador, de delegado, todavía la gente, la ciudadanía no entiende mucho cómo va a jugar eso y qué funciones se le van a dar a estos delegados. Si el rol se logra establecer como debiera haber sido, que el rol del ministro del Interior es este de coordinador, bueno, ese mismo rol le compete a los delegados en la función de sus regiones y por lo tanto Perdón, quedaría senadora, solucionado. la interrumpo porque por el que imperio de la prorrogar. hora debo prorrogar, ¿les parece 15 minutos para poder cerrar? Gracias. Este es un tema súper relevante. ¿Sí? Gracias, presidente. 15 minutos. Puede Muchas continuar, gracias. senadora. Y por último, preocupante esta anomalía o poca sintonía que quedó en la Cámara con facultades que se dan a las provincias y no a las regiones. En fin, ahí creo que tanto la Secretaría como nuestros asesores van a tener que hacer un trabajo bien fino de que no saquemos una ley que finalmente no tenga una coherencia mínima institucional, porque crear instituciones que nazcan con esta falencia sería bastante complejo. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Bueno, tenemos ardua tarea. Creo que lo que se construyó en el primer trámite en esta comisión ha tenido modificaciones, ya sabemos, lo dijo la ministra, algunas modificaciones que ayudan a perfeccionar un proyecto tremendamente necesario para nuestro país, pero también hubo modificaciones que lo dejan en una situación bien compleja y que dejan aparte la institucionalidad en precario o en afuncionalidad, de tal manera que nos va a corresponder a nosotros poder resolver esto. Ojalá que lo podamos hacer, si no por unanimidad, por amplia mayoría y convencimiento de que lo que estamos creando es una institución no solamente necesaria, sino que le puede dar mucha potencia a la respuesta que la ciudadanía quiere en materia de seguridad. Y además tenemos que hacerlo rápido, entonces es lo que al principio de esta sesión les mencionaba, en términos de que en la próxima semana regional, ya vamos a empezar a trabajar con los equipos de asesores para ir despejando, ya lo conversamos con Rafael y con Claudio también, para que el propio ministerio pueda hacer una bajada de cuál es su visión respecto de la mayor coherencia de lo que fue el proyecto en primer trámite, de lo que resulta en el segundo trámite y qué es lo que de ello se rescata que sea no solamente parte de una institucionalidad coherente y potente, sino que además sea lo que se necesita.
y lo dejamos ahí. Pero vamos a sacar todo lo que haya que rechazar o modificar o complementar. Y eso tendríamos que dejarlo, creo yo, y proponerlo a la sala claramente para una mixta. Porque entonces, a ver, yo creo que la manera más rápida de hacerlo y que sea esta mixta que conducimos nosotros desde el Senado, la que tiene la facultad no solamente para poder conciliar las posturas, sino que además para poder redondear el proyecto. O sea, puede agregar cosas que no estaban ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer trámite, y puede modificarlas de tal manera de que podamos terminar con un proyecto coherente y robusto, ¿no? Vamos a tener harta pega, pero aquí también le pedimos apoyo al Ministerio del Interior en términos de que lo que se nos acaba de plantear lo transformemos en una propuesta. ¿Cómo creen ustedes que esto debería quedar mejor? ¿Cómo cree que se toma lo bueno de lo que se trabajó en el segundo trámite y nosotros lo podamos despachar cuanto antes? Yo preferiría ver el puzzle completo terminado antes de votar nada. Sería lo razonable antes que ir votando lo que nos parece, porque puede ser que más adelante surjan soluciones que tal vez sean mejores y nos quedemos casados con algo ya previamente aprobado. Entonces, en esto lo vamos a seguir conversando con el Ministerio del Interior. Ministra, le ofrezco la palabra. Hay varias preguntas hechas. Sí, gracias, presidente. Yo trataría de dar respuesta a esas preguntas y después acordar como modalidades de trabajo para estos días. El mando de las policías, a ver, en el fondo se traspasa desde Interior a Seguridad. Hoy día el mando está en manos del Ministerio, de los delegados regionales, de los delegados provinciales. Y va a pasar a estar en manos del Ministerio, del Ceremi y del delegado provincial, jefe del departamento provincial. De la misma manera, es una misma policía, pero que en cada nivel tiene el mando correspondiente a la institución respectiva. Entonces nosotros tenemos que, a nivel del mando de Carabineros se funciona desde el Ministerio, a nivel de los generales de zona se funciona desde los delegados regionales y a nivel de las prefecturas o los equipos comunales se funciona desde los niveles provinciales. Y como es un mismo ministerio hay una coherencia. O sea, un delegado provincial no puede salir con una política para acá cuando la política nacional va para allá. Es un subordinado dentro de ese ministerio. Entonces, a pesar de que son tres niveles que están dentro de un mismo, digamos, ministerio y de un mismo mando. Entonces tenemos mando único y que se ejecuta a distintos niveles según la estructura administrativa del territorio. La agencia de inteligencia, que está discutida en un proyecto distinto, está pensada de la siguiente manera. Vamos a tener 3 ministerios involucrados en las tareas de inteligencia. Defensa con las inteligencias que dependen de las Fuerzas Armadas, seguridad con las inteligencias que dependen de las policías e interior con la inteligencia civil. Y todo eso va a funcionar como un sistema en la propuesta que se está discutiendo. Va a funcionar como un sistema que va a tener una coordinación a cargo de un Comité de Inteligencia, ¿pero cómo se llama ese señor que dirige? El secretario. El secretario, que ha pasado por distintos nombres, entonces ya prefiero no meterla. SAR no va a ser. Estamos contra los SAR en general. En general, porque ya muchos proyectos nos titularon el SAR, no, ningún SAR, pero una persona que va a ser de confianza directa al presidente de la República, que va a ser el encargado de alguna manera que esto como sistema complemente sus esfuerzos, se dirija bajo prioridades que dicte el presidente de la República y administre un centro de fusión donde se incorporan, digamos, los aportes que cada una de estas agencias hacen a ciertos temas de interés de parte del mando político del Estado que tiene el presidente de la República. Las compras, ¿cuál es el tema de las compras? A ver, el tema de las compras, lo que se incorporó en el proyecto es algo muy sencillo, no es lo que está consultando el senador, se refiere a que las policías para financiar compras que no estén en el presupuesto nacional solo lo puedan hacer bajo una autorización del ministerio respectivo. Entonces, para tener un proyecto financiado por otra vía, el Ministerio los debe autorizar para asegurar que esa compra está metida dentro de una política nacional coherente y que es sustentable en los gastos que va a significar a futuro. Ahora, la temática que se menciona el senador, presidente, es muy importante, este proyecto no la resuelve, es un tema, digamos, que afecta a seguridad, pero no solo a seguridad, pero muy contingentemente a seguridad por el tipo de urgencia que muchas veces hay en las compras de seguridad.
y es que los tiempos de compra del Estado son extremadamente engorrosos y muchas veces se toman decisiones a partir de prioridades y los tiempos de ejecución no son los que debieran ser. Parte de eso lo hemos resuelto ocupando la glosa de emergencia. O sea, hay muchas compras que se han hecho que habría sido imposible llevarlas adelante si no fuera bajo esta modalidad de glosa de emergencia. Por ejemplo, por esa vía se han comprado los vehículos blindados, por esa vía se financiaron los POF, pero evidentemente no todo el presupuesto de seguridad se hace así, tampoco todo el presupuesto de seguridad necesita una modalidad especial, pero muchas veces nos encontramos que compras que requerirían una modalidad más rápida se ven, digamos, dificultadas por la cantidad de etapas y controles y, en fin, reveses que puede tener el proceso de adquisición. Eso no está tocado en este proyecto, no tiene una, digamos, tratamiento particular y personalmente creo que a esta altura de la tramitación incorporar un tema de ese tipo sería muy complejo, pero es un tema interesante incorporar en algún minuto, de manera acotada, dejando claro que es para compras que tienen ciertas características, porque no es bueno generar laxitud en los controles, pero sí es bueno que las compras sean eficientes para las necesidades que fueron, digamos, que les dieron lugar. Entonces, ahí tenemos claramente un problema. ¿Cómo conviven las tres autoridades? A ver, nada en la vida es fácil, pero esto no es imposible. El gobierno regional tiene una cantidad de competencias hoy día y a futuro probablemente va a tener más, pero no tiene ninguna competencia en el mando del gobierno central. O sea, ningún organismo del gobierno central es mandado desde el gobierno regional. Entonces, pongamos que a futuro se traspasen al gobierno regional las competencias, por ejemplo, de promoción del turismo. Entonces, ya no va a ser del gobierno central, va a ser del gobierno regional. Mientras sea del gobierno central, el gobierno regional no tiene nada que decir ahí. Lo que puede hacer es financiar proyectos. En muchos ámbitos lo hace. Entonces, por ejemplo, hay programas en el ámbito social que los gobiernos regionales aportan recursos para ampliarles la cobertura. Hay proyectos de infraestructura que se financian por dos vías. A veces el gobierno central, a veces el gobierno regional, a veces a medias. A veces hay un cofinanciamiento. Pero en ninguno de estos casos el gobierno regional tiene mando sobre el gobierno central. En el caso de la convivencia entre el Ceremi o la Ceremi y los delegados, nos cuesta mucho imaginarnos eso porque tenemos muy instalado el intendente y el delegado como el encargado de la seguridad. Pero yo invitaría a pensar en el delegado realmente como un delegado presidencial, que es como un presidente chico en la región. El presidente tampoco es el encargado de las policías. Tiene un Ministerio del Interior y Seguridad Pública hoy día que es el que ve a las policías. Sí, pues, y también el delegado manda, tiene que mandar, no solo a seguridad, a todas las áreas. O sea, lo que tenemos que asumir, lo que como ministerio y como ejecutivo propusimos en la Cámara y no logramos que cuajara, es que hay algo que siempre ha sido así y nunca la institucionalidad lo ha reconocido, y es que las autoridades regionales sectoriales, y seguridad va a ser una de ellas, tienen un doble mando. Tienen un mando sectorial que está a cargo de su ministerio, pero tienen un mando político que está a cargo de la región. Y cada Ceremi, no solo el de seguridad, tiene que regirse por los lineamientos de la especialidad que le da su ministerio, pero es parte de un equipo en la región que tiene un jefe, que era el intendente y que hoy día es el delegado. Y que le dice, mire, vamos a ir a hacer un operativo en la provincia de tanto y partimos todos para allá. O hay una, qué sé yo, una pandemia y lo llama y le dice, a ver, ¿cuáles son las medidas que estás tomando? No estoy conforme, voy a llamar al ministro para decirle que no me gustan las cosas como están planeándose. Eso lo hacía el intendente, hoy lo hace el delegado y ese es su rol. No es que es el experto sectorialista en seguridad, es el jefe político de todos los Ceremis, igual que el presidente lo es de todos los ministros. El presidente puede en cualquier momento, si no le gusta lo que hace un ministro, cambiarlo. Y la propuesta que hicimos en el Ejecutivo, desde el Ejecutivo, es que los Ceremis puedan ser removidos por los delegados y por el ministro respectivo. O sea, si no cuenta con la confianza de alguno de ellos dos, ese Ceremi no va a funcionar. Y como eso hoy día no es nítido y claro, hay mucho problema en el funcionamiento de los Ceremis, lo ha habido históricamente. Siempre ha sido una cosa mal resuelta en nuestro sistema. Hoy día, ¿saben cuál es el nombramiento de los Ceremis? Es una terna que propone el delegado. No sé cuánta gente ha visto esa terna.
y nombra finalmente el presidente. ¿Cuánta gente ha visto al presidente nombrar un Ceremi? ¿Cómo lo hace? Entonces, es un sistema de nombramiento que es una entelequia, que nadie se hace responsable, que nadie sabe en realidad dónde se decide esto. Una cantidad de influencias por todos lados, tironeos, y al final cuando las cosas salen mal no son responsabilidad de nadie, tampoco. Entonces, que le metamos mano a ese sistema de nombramiento sería una gran ganancia. Ahora, para eso hay que tener un sistema que más o menos haga sentido y genere consenso, porque si no, no tiene... El que se propuso en la Cámara era que nombraba el delegado con acuerdo del ministro. O sea, el delegado dice, mire, yo llego a tal persona y llamo al ministro y le diga, mire, quiero nombrar a tal persona, chequéeme los antecedentes, si le parece, no le parece. Si no le parece, no lo nombro. Busco otro y se lo propongo. Y que la remoción fuera de doble vía. Lo puede sacar el delegado, lo puede sacar el ministro. Esa era la propuesta, pero no se aprobó en la Cámara. Entonces, si quisiéramos tomar ese tema, también podemos no hacer nada y dejarlo como está. Pero dejamos este rol de jefe político del gobierno de la región del delegado sin mucha herramienta. O sea, pasa a ser como un deseo, pero no tiene mucho cómo ejecutarla. Esa es la verdad. Y que el ministerio no va a resolver los problemas que la gente tiene en seguridad. Sinceramente, senador, bueno, por intermedio del presidente, yo no creo ni que el ministerio ni que ninguna medida por sí sola genere eso. Pero lo que sí va a generar esta institucionalidad es que vamos a tener un cuerpo especializado del gobierno dedicado a los temas de seguridad que no van a estar en un ámbito tan político como es hoy día el Ministerio del Interior. El hecho de que estén en un ámbito tan político lo expone a un tironeo político que lo debilita y le impide una continuidad institucional que un ministerio especializado requiere. Un ministerio tan político como Interior tiene un recambio altísimo en su personal de gobierno en gobierno, porque es un ministerio muy sensible, muy de la confianza política del gobierno de turno. Entonces, la continuidad en los cuadros superiores del Ministerio del Interior y Seguridad Pública es muy baja. Y lo que se requiere en un ministerio especializado es mayor permanencia, capacidades que se instalen y que sean especializadas y que estén más validadas, así no solo que ¿cómo es esa cosa que la reina sea y no parezca? ¿Cómo es ese dicho? La princesa, no sé, la cuestión como esa. César, la mujer, con la cosa de la mujer del César, ya, claro. Entonces, un ministerio tan político que al mismo tiempo sea un ministerio hiperespecializado es una combinación que es muy difícil. Entonces, tenemos que lograr que sea un ministerio especializado, sectorial. El Ministerio de Seguridad es un ministerio sectorial que tiene una especialidad, un tema técnico que tiene que funcionar con evidencia, no como hoy día, que es parte de todos los tironeos de la política contingente, no hoy día, sino que así ha sido todos estos años desde la recuperación de la democracia. Pues como se ha ido complejizando además la seguridad, se ha ido sofisticando, que haya un cuerpo especializado en el Estado y que tenga mayores capacidades institucionales permanentes, yo no tengo duda, no lo digo solo por el equipo nuestro actualmente, yo creo que todos los gobiernos hacen un esfuerzo por tener buenos equipos en Interior, pero por más buenos que sean, son transitorios. Son transitorios y se van y se llevan todo lo que aprendieron, todo lo que crearon, todo, se lo llevan. Entonces, eso va a cambiar. Eso no es toda la solución, por supuesto, pero es parte de la solución. Y lo segundo que es muy importante en este proyecto, y en eso sí logramos continuidad entre el Senado y la Cámara, es entender que el Ministerio de Seguridad es al mismo tiempo un ministerio sectorial, especializado, pero a la vez es el eje de un sistema de seguridad del Estado, donde participan muchas otras instituciones, y que la única manera de abordar bien el tema de la seguridad es hacerlo como Estado, integralmente. Y el Ministerio en ese sentido está provisto de facultades para hacer realmente que todo funcione como un sistema y no cada uno para su santo, como es la tendencia natural de los organismos públicos, digamos, tradicionales. Eso, presidente. Muchas gracias, ministra. Bueno, estamos en la hora ya. Quiero señalarles antes de concluir la sesión, reiterar primero que Carolina Allende hará la convocatoria a los asesores legislativos para que nos podamos constituir. Ya están convocados. Le he pedido a nuestro secretario de comisión que participe de esa conversación para que vayamos ya de una vez afinando la manera en que vamos a ir resolviendo. Y antes de terminar, queridos colegas, porque quedó pendiente, es pedirles respuesta a el listado que el presidente del Senado propuso
ante esta comisión hace 2 semanas atrás respecto del Fast Track 2. Yo fui consultado, yo emití mi opinión personal, pero estábamos claros de que debíamos hacerlo colegiadamente como comisión de seguridad. Por lo tanto, les pido respuesta para que efectivamente sea la comisión la que proponga los proyectos que les propuso el presidente del Senado y los llevemos a un orden prioritario. Esto se necesita a la mayor brevedad. Lo conversé ahora con el presidente del Senado, dije que lo iba a traer a la comisión y si no, bueno, seguiremos como habíamos estado trabajando ese mismo listado de los fast track. Yo en lo personal no tengo inconveniente si se trata de que podamos avanzar más rápido y tener un pimponeo corto en donde puedan participar nuestros asesores y que si hay alguna duda respecto de lo que es la postura del gobierno, del Ejecutivo, en términos de qué es lo que va a ponerle soporte, sobre todo cuando se trata de materias que son de su competencia, que mejor, podemos avanzar mucho más rápido. Por la misma razón le pidió a Julián para que él no tenga que escuchar y poder trabajar sobre lo que escucha, sino que sobre lo que está viendo. Y en ese escenario poder trabajar la próxima semana de tal manera de que para la subsiguiente ya pudiéramos tener a lo menos tamizados los 2 escenarios, lo que vamos a mantener de lo que viene a la Cámara y lo que vamos a modificar, rechazar o lo que fueren de lo que no corresponda, ¿no? Y en un tercer carril lo que habría que agregar en una eventual mixta más adelante. Muy bien. Así que convidado, don Rafael. Senadora Bodanovich. Muy breve, ¿usted nos podría compartir o la Secretaría el fast track de seguridad? Entiendo que fue dejado, debería tenerlo su asesor, fue dejado ¿Sí? por el presidente del Senado en cada una de las carpetas, pero no hay problema. Pero que la Secretaría lo envíe. Se los hacemos llegar, Gracias. sí. Hay una lista primero, una tenía un error, pero después fue complementada, entiendo. Ya, se lo hacemos llegar. Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.